Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Eiscorbe. La primera noticia de hoy, 13 de agosto, es que continúan los combates en la región rusa de Kursk. Esto tras el ataque sorpresivo de tropas ucranianas en esa región y llevaba una semana de combates. El gobernador interino de la región, Alexei Smirnov, informó al presidente Putin que las fuerzas ucranianas habían avanzado 12 kilómetros dentro del territorio ruso a lo largo de un frente de 40 kilómetros y que controlaban 28 poblados rusos. Según ese gobernador interino, 121.000 civiles han sido evacuados o abandonaron por sus propios medios las zonas afectadas. El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, el general Alexander Styrsky, dijo al presidente ucraniano Zelensky que sus fuerzas controlan 1.000 kilómetros cuadrados de territorio ruso. Nadie había incursionado en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. Putin dijo que el intento de Kiev era el de detener la ofensiva rusa en el Donbass, al este de Ucrania, y desestabilizar la situación política interna de Rusia. Coincido con ambas apreciaciones. De hecho, la prueba de que Putin entiende eso, el propósito es detener la ofensiva en el Donbass, porque se buscaría que se trasladen tropas del Donbass hacia Kursk para contener el avance ucraniano. La prueba de que entendía que ese era el objetivo y no quiso hacerlo fue que trasladó tropas rusas que habían incursionado en la región de Kharkiv, al norte o noroeste del Donbass, y más cerca de Kursk, ¿no?, donde se libran los combates. La segunda noticia de hoy es que la misión de determinación de los hechos de Venezuela, nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pidió cesar la represión al gobierno de Nicolás Maduro. Esto tras las elecciones del 28 de julio pasado. Marta Baliñas, presidenta de la misión, además dijo que las muertes en las protestas, que cifró en 23 hasta ahora, debían ser investigadas y que había indicios que debían también investigarse de uso abusivo de fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad y de la participación de civiles armados vinculados a las fuerzas de seguridad, y que estas responsabilidades deberían dilucidarse y los culpables rendir cuentas. La misión dijo que además de 23 muertos había al menos 1.260 personas detenidas desde el 28 de julio, dentro de las cuales más de 100 eran menores de edad, y que había graves violaciones al debido proceso en el procesamiento de los detenidos, y que además los menores eran sometidos a cargos penales desproporcionados, igual que el conjunto de los detenidos, cuyo pecado fue participar en protestas, la gran mayoría de casos de manera pacífica, cargos desproporcionados como el de terrorismo, por ejemplo, ¿no? Finalmente, la tercera noticia es que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua cerró otras 12 organizaciones no gubernamentales, entre ellas 7 de carácter religioso, incluida Cáritas, organización católica de asistencia social. En el pasado, el propio régimen de Ortega había detenido y expulsado del país a decenas de religiosos, fundamentalmente de la Iglesia Católica. 6 de las 15 organizaciones no gubernamentales fueron cerradas por incumplimiento de sus obligaciones, según el texto del gobierno nicaragüense, y sus bienes han sido para todo efecto práctico confiscados por el Estado. Otras 9 organizaciones no gubernamentales fueron, cerradas por, cito, disolución voluntaria. Esto en el marco del endurecimiento de las leyes sobre asociaciones civiles tras las protestas contra el régimen de Ortega en 2018, que en 3 meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU. El gobierno consideró que las protestas de 2018 fueron un intento de golpe promovido por los Estados Unidos y que algunas ONGs las financiaron, cosa que nunca se pudo demostrar de manera independiente. Desde 2018, unas 3.600 ONGs han sido cerradas por la dictadura nicaragüense.
En cuanto al tema de análisis, voy a hablar de las recién terminadas Olimpiadas de París, para referirme a hechos controvertidos durante las Olimpiadas, pero no los que todos parecen haber visto en los titulares de los diarios, por lo menos en las secciones deportivas, sobre las irreverencias en la inauguración o sobre la acusación de ser una atleta transexual contra una boxeadora argelina que no lo era, no era un hombre que cambió de sexo a través de una operación, que es lo que implica ser transexual. Voy a hablar de otras controversias que virtualmente pasaron desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Amnistía Internacional criticara el que el Comité Olímpico Internacional permitiera a Francia prohibir a las mujeres atletas que participaban en las Olimpiadas en representación de su país, de religión musulmana, utilizar un velo. Porque se dice que esto es en aplicación de la ley de 1905 que determina que Francia es un Estado laico. La ley de 1905 lo que establece es que el Estado es neutral en materia de religión, no que los ciudadanos deban serlo. El artículo primero de esa ley, de hecho, garantiza la libertad de conciencia y el libre ejercicio de las creencias religiosas por parte de los ciudadanos. Lo interesante aquí es que también hubo otra polémica que tampoco tuvo mayor atención mediática por la indumentaria utilizada durante las competencias, pero en este caso eran atletas mujeres de la delegación estadounidense quienes criticaban el diseño que Nike había dado a algunos de los implementos deportivos que debían usar. Básicamente que contenía un corte muy alto de lo que en España llaman las bragas, la entrepierna, para decirlo con claridad. Algo que era sexista porque, según Colleen Quigley, una atleta norteamericana, dijo, no están hechas en absoluto para el rendimiento. Efectivamente, no era algo que pudiera justificarse por razones deportivas en stricto sensu. Otra polémica anterior a las Olimpiadas es la que denunció Paul Alauzzi de Médicos del Mundo, una organización francesa, que indicó que en el año previo a la inauguración de las Olimpiadas, fueron expulsados de sus lugares, digamos, de pernoctación habitual, unas 2.500 personas sin hogar en París, refugiados, trabajadoras sexuales, adictos. Repito, fueron expulsados, bueno, trasladados en algunos casos a albergues, en otros simplemente sacados de la ciudad, en aras de, digamos, no proyectar una imagen poco auspiciosa de París en plenas Olimpiadas. Luego está el tema de que 12 atletas rusos y bielorrusos, dado que no se permitió ni a Rusia ni a Bielorrusia participar en las Olimpiadas con delegaciones propias, se les permitió hacerlo sin bandera, a título individual, como, cito, atletas neutrales. ¿Cuáles son las razones que dio el Comité Olímpico Internacional? Fueron básicamente dos: que tanto Rusia como Bielorrusia habían violado la tregua olímpica al invadir Ucrania inmediatamente después de la clausura de las Olimpiadas de Beijing en China y poco antes de la inauguración de las Olimpiadas Paralímpicas, que se realizan con un mes de diferencia, digamos, tras la clausura de las llamadas Olimpiadas de verano. Esa es la primera razón, violar la tregua olímpica. O sea, el COI no, digamos, excluye países por entrar en guerra, sino por pelear durante lo que llama la tregua olímpica. Y dos, porque en las provincias ucranianas que Rusia ha ocupado y anexado, el Comité Olímpico de Rusia tomó control de los clubes deportivos en esas regiones. Paradójicamente no aplicó criterio similar a Israel, que no, pese a haber propuestas en la mesa,
no aceptó un cese al fuego en Gaza como parte de una tregua olímpica o por la razón que fuese. O sea, hubo combates en plenas Olimpiadas. Y dos, Israel ha destruido en Gaza todos los campos de fútbol y ha convertido el estadio de Yarmouk en un centro de detención y tortura. En el caso de los atletas rusos y bielorrusos, según Global Rights Compliance, además se da el hecho de que se les exigía no expresar apoyo público a la invasión rusa de Ucrania, ni tener vínculos con las Fuerzas Armadas rusas o bielorrusas. Y aquí hay una organización, Global Rights Compliance, que básicamente señala que 2/3 de los atletas rusos autorizados a competir por el Comité Olímpico Internacional habían cumplido esas condiciones de neutralidad, o bien porque expresaron apoyo público a la invasión rusa de Ucrania, o bien porque tenían vínculos con las Fuerzas Armadas rusas. Nuevamente, estos no son criterios que se hayan hecho extensivos a la delegación israelí. De los 88 atletas israelíes que participaron en las Olimpiadas, según el periodista egipcio Karim Sidan, al menos 30 respaldaron públicamente las acciones de su gobierno en Gaza, y algunos de los atletas israelíes sirven en las Fuerzas Armadas de su país. No se averiguó si, por ejemplo, alguno de ellos incluso habían participado en las acciones en Gaza. En fin, básicamente este es otro ejemplo de doble estándar francamente ostensible. Yo no tengo problema con lo que hizo el Comité Olímpico Internacional respecto a Rusia y Bielorrusia, debo aclarar. Mi punto es que las mismas condiciones que aplicaban a esos países debieron aplicarse a Israel. Además, podría argumentarse que es discriminatorio boicotear a atletas con base en su identidad nacional o sus opiniones políticas. Honestamente, dudo que sea lícito hacer eso. Dicho sea de paso, en el caso de Gaza, dependiendo de la fuente periodística a la que uno apele, Israel ha dado muerte entre 340 y 400 atletas o entrenadores. Por ejemplo, el entrenador del equipo olímpico de fútbol, o sea, que participaba en las etapas previas a, la Olimpiada, ¿no? Bueno, sobre las controversias que sí son de dominio público, o en todo caso han tenido mayor figuración en medios de comunicación. Bueno, todo parece haber empezado en materia de la inauguración del evento con la conferencia episcopal francesa expresando que condenaba las, cito, escenas de burla y escarnio del cristianismo que se habían desplegado durante la inauguración. Y aquí lo primero que se argumentó es que la representación objeto de crítica se basaba en la Última Cena, era una sátira de la Última Cena, cuadro de Da Vinci. Los organizadores, o por lo menos quien concibió el sketch y la inauguración en general, decían que en realidad se habían inspirado en otro cuadro, La Fiesta de los Dioses, de Jans Harmens, pero luego se alegó que ese cuadro a su vez se había inspirado en La Última Cena de Da Vinci. Ahora, bueno, además se alegó, y esto ya era un tema tangencial, que en esa representación se confundió al dios griego Dionisio con el dios romano Baco, que aunque están emparentados, son objeto de cultos distintos. Pero, digamos, era un poco rebuscado el argumento, ¿no? En honor a la verdad, la pregunta es, ¿alguien, de no haber mediado la denuncia, se habría dado cuenta de que ahí había algo que pudiera considerarse lesivo a la fe católica o cristiana en general? Creo que eso hubiera pasado desapercibido. No era obvio, en todo caso, que hubiera tal ofensa. Hubo otro tipo de crítica que me pareció más curiosa,
y era que como en esa escena había drag queens, hombres disfrazados de mujer, eh, se trató de un caso de inclusión forzada. A mí lo que me llama la atención cuando oigo esta expresión inclusión forzada es que no recuerdo que quienes la usen puedan dar ejemplo alguno de una inclusión que no consideren forzada. En honor a la verdad, lo que suelo ver es que quienes dicen eso, en la práctica lo que desean es que personas de la comunidad LGTBI más no se manifiesten como tales públicamente, que su identidad no sea exhibida en público. Y ahí quien tiene un problema son ellos, ¿no? Eh, o sea, en otras palabras, esto parece una versión del dicho que Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. Que no tendrían problema con su identidad u orientación sexual siempre y cuando no la expresen en público. Y ahí el término inclusión forzada es francamente irrelevante, ¿no? Poco menos que lo que molesta es que existan en los espacios públicos. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.